Gracias por compartir este mensaje. Aquí hay un resumen estructurado del contenido y los puntos principales, con énfasis en las ideas clave para un análisis y reflexión más profundos. Resumen del mensaje. Propósito principal. No se desmotiva a nadie a estudiar teología, pero se enfatiza que conocer a Dios es más importante que adquirir conocimientos teológicos. 2. Prioridad de la relación con Dios. Antes de buscar conocimientos académicos, es crucial buscar una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Juan 17:3. 5 beneficios de conocer el propósito de Dios para tu vida. Extraído de Una vida con propósito de Rick Warren. Sentido a la vida. Vivir con propósito ayuda a soportar las pruebas. Simplificación de la vida. Define prioridades y elimina distracciones. Foco y efectividad. Permite dirigir esfuerzos hacia lo importante. Estímulo y entusiasmo. Mantiene la motivación y la alegría. Preparación para la eternidad. Da valor eterno a las decisiones presentes. 4. Preguntas fundamentales para la eternidad. ¿Qué hiciste con Jesucristo? ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? Sin conclusión, ser hijo de Dios y conocer a Jesucristo es más significativo que cualquier logro terrenal, incluyendo títulos teológicos. Análisis reflexivo. Conocer versus saber de Dios. El mensaje recalca la diferencia entre un conocimiento académico y una relación personal con el Creador. Esto nos invita a evaluar nuestras motivaciones y prioridades. La teología como disciplina es valiosa, pero debe ser un medio para conocer a Dios, no un fin en sí mismo. 2. Aplicación del propósito en la vida diaria. Reflexionar sobre cómo nuestras actividades y decisiones diarias alinean con el propósito de Dios. Usar los talentos y recursos otorgados por Dios para contribuir a su obra. 3. Énfasis en la eternidad. La preparación para la eternidad debe ser central en nuestra vida. Este enfoque nos ayuda a valorar lo eterno sobre lo temporal. 4. La transformación en el camino. Aunque alguien inicie en teología por motivos académicos, el mensaje deja abierta la posibilidad de un encuentro transformador con Dios durante el proceso. Reflexión y preguntas para el análisis. 1. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi búsqueda de conocimiento sobre Dios no reemplace mi relación personal con Él? 2. ¿Estoy utilizando los talentos y recursos que Dios me ha dado para su propósito o para mis propios fines? 3. ¿Cómo afecta mi propósito en Cristo las decisiones que tomo diariamente? Relevancia para el contexto actual. Este mensaje es particularmente relevante en una era donde los títulos y logros académicos son altamente valorados. Nos recuerda que, aunque estos tienen su lugar, la relación con Dios y el propósito eterno son primordiales. Sugerencia de aplicación. 1. Devocional diario. Dedicar tiempo a la oración y el estudio bíblico para profundizar la relación personal con Dios. Servicio práctico. Buscar maneras concretas de usar los talentos y recursos para bendecir a otros. 3. Enseñanza y compartir. Motivar a otros a buscar su propósito en Dios, priorizando la relación con Él sobre los logros terrenales. ¿Te gustaría desarrollar alguna sección de este análisis en particular o complementar con alguna otra idea? Durante la semana vamos a estar desarrollando estos puntos durante el estudio de la lección de escuela sabática. Así que vamos ahora, profe, con el segundo bloque, que es el análisis de las citas del espíritu de profecía para este primer tema que tocamos con respecto al prólogo de el libro de Juan, el Evangelio según Juan. La primera cita que tenemos del espíritu de profecía, o sea, de la escritora cristiana Elena G. de White, para aquellos que no conocen, que también es conocida como el espíritu de profecía, es la siguiente. Se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes. Comienza en la página 182 y termina en la página 183. Dice de la siguiente forma, permítame
leer por lo menos algunos puntos de esta cita. Dice: Jesús se encaró con los gobernantes, los reprendió por la dureza de su corazón y su ignorancia de las Escrituras. Declaró que habían rechazado la palabra de Dios, puesto que habían rechazado a aquel a quien Dios había enviado. Escudriñáis las Escrituras, pues pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En toda página, sea de historia, preceptos o profecía, las Escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios, por cuanto era de institución divina. Todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio acerca de Cristo. Dan testimonio todos los profetas, Hechos 10:43, desde la promesa hecha a Adán por el linaje patriarcal y la economía legal. La gloriosa luz del cielo delineó claramente las pisadas del Redentor. Los videntes contemplaron la estrella de Belén, el Shilón venidero, mientras que las cosas futuras pasaban delante de ellos en misteriosa procesión. En todo sacrificio se revelaba la muerte de Cristo. En toda nube de incienso ascendía su justicia. Toda trompeta del jubileo hacía repercutir su nombre. En el pavoroso ministerio del lugar santísimo moraba su gloria. Los judíos poseían las Escrituras y suponían que en el mero conocimiento eterno de la palabra tenían vida eterna. Pero Jesús dijo: no tenéis su palabra morando en vosotros. Habiendo rechazado a Cristo en su palabra, le rechazaron en persona. No queréis venir a mí, dijo, para que tengáis vida. El deseado de toda la gente, páginas 182 y 183. La segunda cita a estudiar dice lo siguiente, y está en las páginas 183 y termina en la 184 del mismo libro. Dice: he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiréis. Jesús vino por autoridad de Dios, llevando su imagen, cumpliendo su palabra y buscando su gloria. Sin embargo, no fue aceptado por los dirigentes de Israel. Pero cuando vinieran otros asumiendo el carácter de Cristo, pero impulsados por su propia voluntad, impulsado por su propia voluntad, corrijo lo que leí para aclarar. Leo desde el principio la cita. He venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiréis. Cierro comilla. Jesús vino por autoridad de Dios, llevando su imagen, cumpliendo su palabra y buscando su gloria. Sin embargo, no fue aceptado por los dirigentes de Israel. Pero cuando vinieran otros asumiendo el carácter de Cristo, pero impulsados por su propia voluntad y buscando su propia gloria, los recibirían. ¿Por qué? Porque el que busca su propia gloria apela al deseo de exaltación propia en los demás y a una incitación tal
los judíos podían responder. Recibirían al falso maestro porque adularía su orgullo, sancionando sus caras opiniones y tradiciones. Pero la enseñanza de Cristo no coincidía con sus ideas. Era espiritual y exigía el sacrificio del yo. Por lo tanto, no querían recibirla. No conocían a Dios y para ellos, su voz expresaba por medio de Cristo era la voz de un extraño. ¿No se repite el caso hoy? No hay muchos, aún entre los dirigentes religiosos, que están endureciendo su corazón contra el Espíritu Santo, incapacitándose así para reconocer la voz de Dios. ¿No están rechazando la palabra de Dios a fin de conservar sus tradiciones? El deseado de toda la gente, las páginas 183 y 184. Hasta aquí el texto original. Ahora voy con los comentarios. Los comentarios son de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, que vamos a tener ahora un reforzamiento de estos comentarios con la misma plataforma. Pero escuchemos primero el primer comentario que tengo aquí. Dice: el texto del espíritu de profecía extraído del deseado de toda la gente ofrece profundas reflexiones sobre el enfoque de los judíos hacia las escrituras y la revelación de Cristo. Aquí está un análisis y desarrollo de los puntos claves que conectan con el tema, conocer a Jesús y su palabra. Reflexiones basadas en el espíritu de profecía. El rechazo de Cristo y su palabra. Los gobernantes religiosos aún tenían las escrituras, se negaron a aceptar a Jesús porque no reconocieron que éstas testificaban de él. Su enfoque estaba en un conocimiento superficial y en tradiciones humanas en lugar de una comprensión espiritual. Este rechazo no solo se evidenció en la interpretación de los textos, sino en su rechazo personal al Mesías. Aplicación. Hoy el peligro sigue siendo real. Podemos estudiar la Biblia sin permitir que su mensaje transforme nuestro corazón. Es esencial leer las Escrituras buscando la revelación de Cristo en cada página. 2. La luz del Antiguo Testamento sobre Cristo. Toda la economía judía apuntaba hacia Jesús. Los sacrificios simbolizaban su muerte. El incienso representaba su justicia. El lugar santísimo reflejaba su gloria. Cada aspecto de las profecías y las historias del Antiguo Testamento delineaban las pisadas del Redentor. Aplicación. El estudio de la Biblia debe ser cristocéntrico. Al igual que los judíos tuvieron símbolos y rituales que apuntaban al Salvador, hoy debemos buscar cómo todo en las Escrituras revela a Jesús como nuestro Redentor y Mediador. 3. La falta de aceptación de líderes humanos. Los líderes de Israel rechazaron a Jesús, pero estarían dispuestos a aceptar a otros que buscaran su propia gloria, porque estos les adularían en lugar de llamarlos al sacrificio del yo. 2. El orgullo y las tradiciones endurecieron sus corazones contra la enseñanza de Cristo, que requería humildad y transformación espiritual. Aplicación. Este mensaje es relevante hoy. Muchos líderes y creyentes pueden preferir ideas humanas que afirmen sus propios deseos en lugar de la verdad bíblica, que llama al arrepentimiento y a una entrega completa a Dios. 4. La voz de un extraño. Para quienes rechazan a Dios, incluso su voz expresada en Cristo puede parecer la de un extraño.
Esto se debe a que la enseñanza de Cristo no encaja con sus conceptos ni con su orgullo. Aplicación. Para evitar este peligro, debemos permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro entendimiento y corazón. Solo así podremos reconocer la voz de Dios en su palabra. Lecciones prácticas. Peligro de las tradiciones. No debemos permitir que las tradiciones humanas, por muy valiosas que parezcan, reemplacen el mensaje claro y puro de las Escrituras. Transformación personal. Es fundamental que el estudio bíblico no solo sea intelectual, sino espiritual, transformando nuestra vida diaria. Y tercero, Cristo como el centro. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen a Cristo como su tema principal. Esto debe ser la base de nuestra comprensión y predicación. Preguntas para reflexionar y la discusión. 1. ¿De qué manera podemos asegurarnos de que estamos interpretando las Escrituras con un enfoque cristocéntrico? 2. ¿Qué tradiciones o ideas humanas podrían estar obstaculizando nuestra comprensión de la palabra de Dios hoy? 3. ¿Cómo podemos permitir que el Espíritu Santo nos capacite para reconocer la voz de Dios a través de su palabra? Conclusión. El desafío para nosotros, como lo fue para los judíos en tiempos de Jesús, es recibir la palabra de Dios con un corazón abierto, dejando que transforme nuestras vidas. Las Escrituras son el testimonio vivo de Cristo. Al escudriñarlas con fe, no solo encontramos conocimiento, sino vida eterna en Él. Hasta aquí el análisis de las dos notas del Espíritu de Profecía para la lección número 13 del 21 de diciembre. Ahora vamos a escuchar el análisis de nuestro asesor bíblico, el profe de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. El segundo análisis, acabo de leer el primero, ahora el segundo. Vamos a profundizar, profe, en estas palabras que hemos leído y hemos comentado. Ahora vamos a meternos un poquito más profundo. ¿Qué más podemos decir de estas dos citas que hemos leído, de estas dos notas de Elena G. de White, desde la página 183 hasta la página, desde la página 182 hasta la página 184 del Deseado de toda la gente? Adelante, profe. Con gusto. Profundicemos en estas dos citas del Deseado de todas las gentes y en su impacto en nuestro entendimiento del prólogo del Evangelio de Juan. Análisis profundo de las citas. 1. El enfoque de las Escrituras como testimonio de Cristo. En la primera cita se destaca cómo Jesús confronta la interpretación superficial de las Escrituras por parte de los líderes religiosos. Ellos conocían los textos, pero no su propósito: señalar al Mesías. Esta acusación de Jesús se fundamenta en Juan 5:39, donde declara que las Escrituras testifican de él. Reflexión. El conocimiento bíblico no debe limitarse a una acumulación de información, sino que debe conducir a una relación transformadora con Cristo. En las prácticas religiosas de hoy, ¿estamos enfocándonos más en el ritual o en la revelación de Cristo en nuestra vida diaria? Aplicación. Cada vez que leamos las Escrituras, debemos preguntarnos, ¿cómo este pasaje señala a Jesús como Salvador, Maestro o Mediador? Este enfoque transforma nuestra lectura en un diálogo espiritual que profundiza nuestra fe. 2. La economía judía como una profecía compacta del Evangelio. La descripción de la economía judía en la primera cita como una profecía compacta es poderosa.
Desde los sacrificios hasta el incienso y el lugar santísimo, cada elemento apuntaba a Cristo. El sistema ceremonial no era un fin en sí mismo, sino un medio para comprender al Redentor. Reflexión. Hoy, la obra redentora de Jesús sigue siendo representada en formas como la Cena del Señor y el bautismo. Estos símbolos deben ser entendidos como vehículos para recordar y experimentar su sacrificio y gracia. Aplicación. Así como los sacrificios del Antiguo Testamento dirigían la mirada hacia el Salvador venidero, nuestras prácticas espirituales deben siempre tener a Cristo como el centro. No basta con cumplir con los ritos, necesitamos el impacto transformador que ellos representan. Rechazo a Cristo y aceptación de falsos maestros. La segunda cita aborda cómo los líderes religiosos rechazaron a Jesús, pero estaban dispuestos a aceptar a otros que buscaban su propia gloria. Este contraste refleja la tendencia humana de preferir lo que valida el orgullo y las tradiciones personales sobre lo que confronta y exige humildad. Reflexión. El mensaje de Cristo exige una entrega completa y sacrificio del yo, lo que choca con nuestra naturaleza humana caída. Este desafío sigue vigente en líderes y creyentes actuales. Aplicación. Debemos ser vigilantes y evaluarnos constantemente. Estamos siguiendo líderes, tradiciones o ideologías que buscan exaltación humana en lugar de la gloria de Dios. Es crucial someter nuestras creencias y prácticas a la prueba de la Escritura. La voz de un extraño. El rechazo de Cristo por parte de los líderes se debió a que su mensaje no coincidía con sus expectativas preconcebidas. Esta actitud cerrada hizo que la voz de Dios en Cristo les pareciera la de un extraño. Hoy, esta misma resistencia puede ocurrir si no permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Reflexión. El orgullo y las tradiciones endurecen el corazón. Para reconocer la voz de Dios, es esencial cultivar humildad y sensibilidad espiritual. Aplicación. A través de la oración y la meditación en la palabra, podemos discernir la voz de Dios en medio de un mundo saturado de distracciones y falsas enseñanzas. Lecciones prácticas adicionales. 1. Cristo como el centro del mensaje bíblico. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús es el hilo conductor de la revelación divina. Su sacrificio, ministerio y segunda venida deben ser el lente a través del cual interpretamos las Escrituras. Transformación por medio del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos a las verdades espirituales que de otra forma serían incomprensibles. 3. Vigilancia contra las tradiciones humanas. Las tradiciones tienen valor cuando complementan la verdad bíblica, pero deben ser rechazadas si oscurecen el mensaje de Cristo. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra práctica religiosa no se convierte en un ritual vacío? 2. ¿Qué pasos podemos tomar para reconocer la voz de Dios en medio de nuestras propias ideas preconcebidas? 3. ¿De qué manera nuestras tradiciones personales pueden estar limitando la obra de Dios en nuestra vida? Conclusión. El llamado de Cristo sigue siendo el mismo. Venid a mí para que tengáis vida. Las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, testifican de él. Nuestro desafío es permitir que esta verdad transforme no solo nuestro entendimiento, sino también nuestra vida diaria. Al hacerlo, encontramos no solo conocimiento, sino la vida eterna en Jesús. ¿Qué otra perspectiva te gustaría abordar?